Bueno, hermanos, la semana pasada vimos el capítulo 1 de Filipenses, estuvo excelente. Veíamos el propósito, el anhelo, el sufrir y todo lo que Pablo hacía era con un solo propósito, el Evangelio, ¿no? Pero fíjense en Romanos 1, él ya lo decía claramente, capítulo 1, dice: Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado para ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Este Evangelio de Dios justamente habla del Hijo, ¿no es cierto? Bueno, el título de la prédica, ahí lo pasa Damián, dice: por Cristo vivo y para Él debo vivir. Por Cristo, porque es la razón, la causa del por qué estoy vivo. ¿Es así? Bueno, y para Él debo vivir. Esto también es una verdad, ¿no es cierto? Se tiene que hacer viva en nuestro andar, en nuestra experiencia. Para Él debo vivir, ¿sí? Bueno, por eso vamos a arrancar en Primera de Corintios. Yo puse todos los pasajes bíblicos para el que le cuesta buscar, pueda leer en la pantalla, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 2. Y Pablo estaba hablando ya a una iglesia, pero le estaba recordando cómo fue el primer momento en donde él se veía con ellos. ¿Qué quiso hacer? Y dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pero, bueno, a mí cuando yo hablo, o como cualquiera, queremos entender las palabras, ¿no? Y ahora estamos hablando a un grupo de hermanos ya que se localizaba en el lugar Corintios, era. ¿Y alguien sabe dónde queda? Bueno, yo le traje un pequeño planiferio y le señalicé para ir de a poquito ubicando más, ¿no? Se están ubicando, ese es el mar Mediterráneo y en el círculo. Sí, y bueno, ahora hacemos el zoom ahí en ese círculo y vemos ya entero lo que es el mar Mediterráneo con los distintos continentes. Ahora yo le señalicé y quiero mostrarle algunas cositas más. Fíjense, este sector que ustedes pueden ver acá fueron los viajes misioneros de Pablo. ¿Sí? Antioquía, el primer viaje misionero estuvo localizado en este sector. En el segundo viaje misionero, él escuchó en su sueño y pasa a Macedonia, y es donde baja y se encuentra con Corintios en ese sector. Hacemos el zoom ahí en la parte blanca, que es donde justamente está Corintios. Bueno, y esa pequeña porción de tierra se la denomina península. ¿Por qué? Porque justamente está rodeada de agua y solo una franja está unida al continente. En ese entonces esta era la región de Acaya, Liga Aqua, también una confederación de 12 provincias. La capital de ella era justamente Corintio. Corintio está bien en el puntito que la une con el continente. Por el beneficio que le tenía a los mares, continuamente estaba ligada al comercio, ¿sí? Marineros de ida y vuelta de los dos lados, soldados romanos, porque estaba justamente administrado por Roma. Era un lugar donde se hacía culto a distintos dioses. Bueno, debido a esto también, obviamente, habían muchas mujeres, una inmoralidad sexual tremenda, ¿no?
Bueno, Pablo llega a este lugar y ¿qué dice? No he querido saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Imagínense ustedes el contexto. ¿Qué tiene que ver las tinieblas con la luz? Dice, ¿no? Nada que ver una cosa con otra. Y eso es muchas veces lo que nos ocurre. ¿Cómo voy a llegar a hablar a alguien? Esto no tiene nada que... Y yo le quiero hablar de esto. Pablo llegó así en esa situación. ¿Y cómo estaban los corintios en relación con nosotros? Apartados de Dios. Estábamos en la misma situación. ¿Sí? Avanzamos un poquito. Fíjense lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Todos estaban apartados, separados de Dios. ¿Y cuál era esta razón? Y quiero que lo veamos porque hoy yo esperaba que haya muchos niños. No hay muchos, pero hay suficientes. Tenemos que ver la raíz del por qué estamos separados. ¿Sí? Dios creó al hombre a su imagen, semejanza, le puso en el huerto del Edén, pero le dio también una condición. Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque del día de que él comieres, ciertamente morirás. Hay una condición, un mandamiento, no comáis de ese árbol. ¿Qué ocurrió después? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué ocurre ahí? Hay una desobediencia. Es pecado. ¿Y la consecuencia del pecado? Muerte, ¿no? Entonces, en ese aspecto quedaron separados. Muerte, separado. ¿Por qué? Porque Dios en su justicia no puede vivir con el pecado. Entonces, vemos ya en el versículo 23 que dice que lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿Sí? Y en esta misma condición, el pecado entró a nosotros y todos quedamos separados de Dios. Ahora, no solo que quedamos separados de Dios, tenemos algunas características muy importantes en nosotros y que nos van a caracterizar justamente. En Juan 8:34 estaba Jesús hablando ya con los fariseos y le dice así. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Quién estaba en esta condición? Todos. Esclavos del pecado. Fíjense que un esclavo no tiene posibilidad de nada, ni siquiera de opinión. No es que podía decir, ¿sabes? Me cansé de vos, me voy. No hay opción. Es esclavo. ¿Sí? Eso era nuestra condición y la del mundo entero. ¿Eh? Bueno, pero solo eso, no. También estábamos ciegos. Segunda de Corintios 4:4 dice: el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Estábamos siendo esclavos, éramos ciegos del pecado, no podíamos ver nada. Y para no quedar corto, también estábamos siendo impulsados desde adentro a hacer lo bueno o no, a hacer justamente todo lo opuesto a lo que le agrada a Dios. En Efesios 2, versículo 1 y 2 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Pablo ya estaba hablando a una iglesia, entonces le estaba recordando que Él le dio vida a vosotros. Pero ¿cuál era la condición? Muerto en su delito y pecado, en los cuales anduviste en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, el sistema de este mundo, ¿sí? Que nos impulsa a hacer muchas cosas, nos condiciona, nos guía cómo tenemos que andar.
Y hoy ya no tenemos el último teléfono. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire en este entonces? Satanás. ¿Qué está haciendo este? Opera en los hijos de desobediencia. Energiza, estimula, ¿sí? Induce a que a hacer lo que nos gusta. Por eso es en la carne, ¿sí? Nos gusta el pecado. Bueno, fíjense que el hombre está en esta situación, está apartado, está esclavo, está ciego, está siendo energizado. ¿En algún momento podría el hombre en esta situación hacer algo para acercarse? No puede. ¿Por qué? Porque justamente la esclavitud ya lo limita. No lo puede ver, no puede hacer nada. Y ahí es donde cuando las fuerzas del hombre no van más, Dios sí lo puede, ¿no? Y acá vemos una imagen para los chicos. Es la situación del hombre. Tenemos un planeta Tierra, es un dibujito sacado de internet nomás. El hombre, y está el planeta Tierra, es decir, todos separados de Dios por causa del pecado, ¿sí? Todos estábamos así. En Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Todos. No hay quien llegue, no hay quien pueda. Esa es la situación de todo hombre. Por eso el hombre hace lo que hace y no se puede dar cuenta. Pablo llegaba a los de Corintio y ellos disfrutaban de su vida a su manera, y así nosotros también, a nuestra manera, y hay muchos familiares, amigos en el mundo que están así, de esa manera, y no pueden darse cuenta. Entonces, fíjense cómo Pablo llegó a los de Corintio y no quiso hablar de otra cosa. Vean el propósito. Pero bueno, como habíamos hablado, Dios sí ya tenía un plan. Ya desde el Génesis 3:15 dice, habló debido a la desobediencia al hombre, a la mujer y a Satanás, que estaba representado en la serpiente. Y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te aplastará la cabeza cuando tú le hieras el calcañar. Iba a venir la simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza. Esa era una promesa ya dada en el Génesis. Dios ya tenía todo planificado, aunque nosotros obviamente no nos íbamos a dar cuenta nunca, ¿no? Bueno, ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo Dios lo establece? Es en el cumplimiento del tiempo, no cuando eran los deseos del hombre, porque debido a que, y gracias a que es el propósito de Dios y son los tiempos de Dios, porque ¿qué hizo Satanás? Hizo un desastre, tuvo que mandar un diluvio Dios a tapar todo, porque buscaba ya de entrada la simiente, ¿no? Pero vino en el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Ahora, nos tenemos que preguntar, envió a su Hijo, y lo que tenemos que hablar, porque todas estas cosas, porque la iglesia está para la edificación, y cada vez que hablamos de esto, tienen que tomar conciencia y grabarse, porque es lo que debemos hablar, ¿sí? ¿Quién era el Hijo? Para poder también transmitir a amigos, a compañeros que no entienden y no comprenden. ¿Quién era el Hijo? Bueno, Juan 1, capítulo 1, del 1 al 3, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, en el principio estaba el Hijo, y el Hijo estaba con Dios Padre, ¿sí? Se ven manifestada el ser Dios, pero las personas, el Padre, el Hijo. En el versículo 3 ya dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
¿sí? Allá en el Génesis 1 dice Dios creó los cielos y la tierra, y acá en la Revelación ya nos va diciendo que este verbo fue el que creó todas las cosas. Este verbo era el cumplimiento, él era el hacedor, él era el que revelaba a la imagen realmente del Dios. Versículo 14, vemos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No solo que es la imagen, sino que él se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora ya vemos quién es el Hijo de Dios, porque primeramente la pregunta estaba, ¿quién es el Hijo? Es este que se hizo carne, es este que creó todas las cosas, es este que es la imagen del Dios. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿y por qué? ¿Por qué fue enviado? ¿O por qué vino? ¿Sí? Ya en el Génesis 3.15 ya habíamos visto que tenía que venir la simiente. En el libro de Hebreos 10.5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Vemos que hay un diálogo ahí, dice, entrando en el mundo dice, ¿quién está diciendo? ¿Y a quién le está diciendo? ¿Sí? Está hablando el Hijo al Padre. Dice, entonces, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Por qué? ¿Estos sacrificios y ofrenda? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué estaban ahí? Ya Dios, bajo la ley de Moisés, había establecido la forma en poder tapar el pecado y poder tener una relación con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel transgredía la ley de Moisés. Entonces había que tapar esto. Y la sangre de un macho cabrío iba a ser expiar por las almas de estas personas, del pueblo de Israel. Entonces dice, ya no te agradaron y me preparaste cuerpo. Ahora, ¿y para qué me preparaste cuerpo? ¿Sí? Más en versículos posteriores dice, quítalo primero, estaba hablando a lo que era bajo la ley, y establece ya esto segundo, ¿no? La forma del sacrificio. Ya fíjense que Juan el Bautista lo había anunciado en Juan 1.29, dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita. Fíjense que los corderos no eran para otra cosa, era solamente para el sacrificio, y Juan el Bautista estaba mirando a Jesús y le dice, he aquí el Cordero. Le está diciendo que este era el que iba a ser inmolado. Y encima, sorprendente, a mí me gusta este pasaje que dice, el Cordero de Dios. Porque antes, cada vez que pecaba alguien, tenía que agarrar su ofrenda para ser sacrificado. No era el Cordero de alguien en particular, sino que era el Cordero de Dios. No solo que fue el enviado, sino que él ya se había hecho cargo del pecado del mundo. ¿Sí? Para esto fue, primero, quién era el Hijo, el por qué vino, se está viendo desarrollado. Vean en Filipenses 2, él ya en condición de hombre, un pasaje lo tocamos en la apertura, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en cruz. En condición de hombre, él siendo Dios no estimó nada cosa que aferrarse, él era Dios. Se humilló a sí mismo, no le creyeron, era la persona más humilde, y vino, se ve claramente, a obedecer. Por un lado vemos el propósito del Padre, enviar. De tal manera amó Dios Padre y envió a su Hijo. ¿Vea? El amor del Padre, propósito. La obediencia del Hijo, que no vino a hacer lo que Él quiso, al contrario, vino a cumplir a rajatabla lo que el Padre le pidió. ¿Sí? Ofrenda y sacrificio ya no quisiste, me preparaste cuerpo para una función. Nada más.
En el Antiguo Testamento veíamos la propiciación, la ira de Dios se manifestaba en un juicio, y esta ira no caía sobre el pueblo de Israel, al contrario, caía sobre un inocente, un macho cabrío que no tenía culpa de nada, por él caía, y esa sangre era la que expiaba sobre la transgresión de ese pueblo. En Romanos 8:32, parte A y B nomás dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El que no le mezquinó, el que no sujetó nada, al contrario, él mismo quiso, para eso le preparó cuerpo. Vean lo que está haciendo el Padre. Lo pone al Hijo en nuestro lugar. Por eso de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? El juicio, la ira de Dios no cae por nosotros. Se fue inmediatamente al Hijo. Todo lo recibió Él. Condenó al pecado en la carne del Hijo. Así fue. No mezquinó nada. Esa era la voluntad del Padre desde el comienzo. Y el Hijo en su conciencia dice que fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz. En Juan, el libro de Juan 19:30, hay un pasaje muy clarito. Luciano lo mencionaba hoy cuando oraba. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el Espíritu. El término consumado es tetelestai, está hablando de pagar un precio, pero no en parte, al contrario, es pago total, ya no queda deuda, ¿sí? Yo muchas veces me pongo a pensar en el momento en donde Él estaba en la cruz, ya había hecho el sacrificio, ya le habían sacado toda su sangre, lo hablábamos en el grupo casero, ya no había vida. ¿Por qué? Porque la vida de la carne, ¿dónde está? En la sangre. A Él ya le habían sacado todo y tenía fuerza aún para decir: consumado es, con un grito de victoria. El precio ha sido pagado, ¿sí? Y recién entonces entregó el Espíritu. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque en esa situación, la que nos separaba de Dios, que era el pecado, había sido pagado en ese momento, justo en ese momento. Y ahora también traje una imagen para los chicos. Estábamos en esta situación muertos espiritualmente porque estábamos separados de Dios debido al pecado. Cuando el precio del pecado se ha hecho efectivo en la cruz, se termina la situación. Hoy las puertas del cielo, la posibilidad de tener una relación inmediata con Dios es efectiva justamente por la obra que hizo Cristo en la cruz. ¿Sí? Hay vida eterna en todo aquel que cree. Los pasajes siguientes, Damián, de 2 de Corintios, capítulo 5, 19, nos dice claro que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quiero que vean los dos aspectos de la reconciliación. Por un lado, Dios estaba en Cristo, el deseo del Padre, reconciliando consigo al mundo, porque en la imagen vemos que todos ahora podemos tener acceso al Padre. ¿Sí? Primer aspecto de la reconciliación: Dios pagó el precio, Él se hizo cargo de pagar, quitando el pecado con la posibilidad de que cualquiera pudiera entrar. Pero el pasaje sigue, dice: y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, que no es solamente eso, la primera parte, sino que a través de nosotros, que estamos anunciando el Evangelio,
nos encarga a nosotros, como si Dios rogase por nosotros, reconciliado consigo. ¿Qué hacía Pablo? No quería ir a nadie así nomás, o entró en ese lugar, Corintios, y no quería hablar de otra cosa, sino de las buenas noticias, de Cristo y este crucificado. Ese era el anhelo de él. Veamos Juan 3:16, un pasaje muy conocido, que habla de lo mismo. Por tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el propósito de reconciliación del Padre. Dios Padre mandó al mundo, entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para pagar el precio del pecado. Único objetivo. Ahora viene, para que todo aquel que en Él cree, ¿sí?, a través de la anunciación del Evangelio, el que cree en Él es salvo. No hay algo que debamos hacer, no hay algo que, no sé, yo en mi vida he hecho promesa, he viajado de acá para allá, pero realmente cuando Dios te da luz y podés entender estas cosas, te das cuenta, el que cree que es por un don de fe es salvo. Sigamos un poquito, Damián. Dice 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Muchas veces he buscado muchísimas cosas, pero uno está ciego, así como lo nombrábamos anteriormente, no podíamos ver el Evangelio que resplandecía la gloria de Cristo. Cuando llega y Dios te da vida, es que podemos entender. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo comprendía claramente esta situación, ¿sí? Él fue enviado, ¿se acuerdan que leímos Romanos 1:1? Fue escogido, fue apartado para el apostolado. ¿Para qué? Para el Evangelio de Dios, el cual hablaba de su Hijo. Entonces, en 1 Corintios 15, empieza hablando, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Todos acá creímos. ¿Qué recibieron? Eso es lo que debemos dar. Eso es lo que debemos dar. No debemos andar discutiendo porque, qué sé yo, es el día de la Virgen y empezamos a pelear por una imagen. Hablar como Pablo, a Cristo y a este crucificado. Nada más, la obra es del Señor. ¿Sí? Bueno, en parte, esta es la razón. ¿Se acuerdan cuál era el título? Por Cristo vivo y para Él debo vivir. Por Cristo. Esta es la razón y la causa del por qué estoy vivo. Todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Esta es la causa del por qué vivo. Y por el don de fe. Porque hoy puedo entender esta situación. Esta es la primera parte. Ahora, avanzamos, Damián. Toda esta obra es de Dios y repercute 100% en el pecador. No es para solamente darnos vida, sino es un inicio. Él nos posiciona en Cristo, nos ve por medio del Hijo, por eso no hay condenación para los que están en Cristo. Pero ahora a través de su palabra nos enseña, nos indica, nos estimula a caminar como es debido. Y ese es el transitar del cristiano. Nosotros hoy estamos en un proceso de santificación. Juanito hoy hablaba en parte de lo que es este proceso. Andar con paciencia, con tranquilidad, estimularnos, ayudándonos. Bueno, pero el Señor nos ha dado todas las herramientas para que podamos transitar como es debido. Fíjense, 1 Corintios capítulo 2, del 12 al 13, y dice:
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces nosotros no hemos recibido cualquier espíritu, sino que recibimos el Espíritu de Dios, el cual nos enseña, nos guía, nos habla de su obra, de su propósito. Primeramente, Jesús ya orando ante sus discípulos, antes de irse, oraba al Padre, y en el libro de Juan, muy conocido, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No solo nos dejó el Espíritu, sino que nos dejó la guía perfecta. Nosotros queremos andar como es debido, y solamente a través de la Escritura, de ser obedientes, de poder rendirnos, porque es la forma. Dios dejó el diseño, la forma en que debemos andar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. La parte A nomás. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En el 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Ve? Entonces, no solo que nos llamó, nos dio vida, nos posiciona en Cristo, sino que nos está estimulando a que nosotros podamos caminar como es debido. Tenemos fallas, tenemos tropiezos, como decía el hermano, sí, pero tenemos un sumo sacerdote también. Nuestro hermano David continuamente nos está diciendo que vayamos al trono de la gracia en busca del oportuno socorro, confesemos los pecados, ¿sí?, para poder seguir avanzando, para seguir creciendo. Todas las cartas paulinas están orientadas a transformar, a cambiar, porque ya no pertenecemos al mundo, sino que ahora estamos siendo guiados como un pueblo celestial, ¿sí?, el cuerpo de la iglesia, todos bautizados en un solo espíritu. En Tesalonicenses 4:8 dice: así que el que desecha todas estas cosas, no está desechando, no desecha a hombres sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Es importante, hermanos, que podamos reflexionar sobre estas cosas. Sí, muchas veces, y lo hemos leído muchas veces, pero si nosotros no tomamos conciencia que esto es lo que Dios quiere para nosotros y estamos en desobediencia, nosotros vamos contristando de a poquito al Espíritu. ¿Sí? Debemos vivir en obediencia. No nos llamó para ser o seguir como antes, nos llamó para ser alguien diferente, de su agrado. Dios, desde el Génesis, no pudo vivir con Adán y Eva debido a su justicia. Y el pecado aún hoy lo separa al cristiano de Dios. ¿Por qué? Porque contrista al Espíritu, no hay comunión. ¿Sí? Entonces debemos confesar. ¿Nos ensuciamos en este transitar diario? Sí, confesemos. Tenemos un sumo sacerdote que ha pasado por todo, que nos entiende y que sabe. Simplemente tenemos que ser obedientes y reconocer que fallamos. Está todo dispuesto. Nosotros somos duros, no queremos aflojar. Y esto es lo que nos ocurre. Después empiezan los distintos problemas habido y por haber. Pero si nos podemos reconocer un poquito, fallamos. Simplemente eso es lo que debemos hacer. Un aspecto de Pedro, que vamos terminando, donde vemos cómo quiere orientar a la iglesia a estos nuevos llamados. Y fíjense que abarca varios aspectos. Primera de Pedro 1, del 11 al 16.
Dice, amado, yo os ruego como a extranjero y peregrino. Fíjense ahí, yo os ruego, yo lo suplico a ustedes, hermanos, ¿sí? Como una necesidad imperante, por favor, porque ya no pertenecen, son extranjeros, ya no son de este mundo, ¿sí? Peregrinos. ¿Qué le dice? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Limítense de esas cosas. Ya tienen que superar estas cosas. Ya no te alimentes de eso. Cambien. Era un ruego, una súplica de Pedro. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Bueno, nosotros tenemos que tener este temor hacia Dios. Nosotros tenemos que mirar la voluntad de Dios, el propósito de Dios, y tenemos que transformar, porque eso es lo que Él quiere. Ahora, también en nuestro transitar, nosotros somos luminares, así como dice en Filipenses. En el transitar diario, no solo con la palabra, porque así Pablo iba y lo único que quería hablar era de Cristo y de este crucificado, pero nuestro actuar diario también tiene que estar conforme a lo que soy ahora en Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente del mundo mira esto. Nuestros familiares miran esto, nuestras actitudes. Esto no le va a cambiar nada a ellos, obviamente. Si no le predicamos el Evangelio, esto no le va a cambiar nada, pero esto ellos observan. Y la palabra nos dice que también tenemos que cambiar. Avanzamos un poquito, dice, por causa del Señor, someteo a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Ve? Esto es lo que estábamos estudiando en Romano, ¿no? Obediencia a los gobiernos, a las leyes. Por algo fueron creadas y Dios lo permitió. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Dios nos quiere transitando bien. Dios nos quiere amándonos. Dios nos quiere apartar del pecado continuamente. ¿Ven que las cartas están todas destinadas a la transformación? Nosotros leemos, pero nos cuesta, no queremos separarnos del pecado. Y esa es la realidad. Tenemos que reconocer y decir, tengo que dejar. Así, firme, tengo que dejar. Ya no puedo una, otra, siempre ya es lo mismo y ya es una costumbre. No, tengo que dejar. Confesaos, estimulándonos, llamándonos la atención. Eso es amor. No se enojen cuando alguien le exhorta. Exhortando unos a otros, estimulando uno a otro. La justicia de Dios es en amor y le sacó a Adán del paraíso. No, es lo que debemos hacer, y le palmeamos y decimos, no, ya va a obrar el Espíritu en vos. No va a obrar nada. No, hay que exhortar, hay que llamar la atención. No miremos el pecado y callémonos. No, hablemos y digámonos las cosas. Y esto nos tiene que estimular. No nos podemos ofender por estas cosas. Tenemos que avanzar en el transitar. Queremos una iglesia purificada y bueno, tenemos que avanzar un poquito más. No mirar y bueno, no. Tenemos que hablar. La última parte del pasaje en el 16 dice, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Estás siendo libre? Dios te sacó de la esclavitud del pecado. Ahora te da libertad en Cristo a través del Espíritu, nos da todas las herramientas para que vos vivas una verdadera libertad en Él. Y lo usamos para el libertinaje, para hacer lo que yo quiero en la carne.
reflexionemos, porque todos estamos en el mismo transitar. Como siervo de Dios, así como Pablo, Brite ayer me comentaba sobre esto, nosotros tocamos en el grupo casero, sobre el término doulos. No había doulo, el último escalafón de todo. No hay forma de salirse de eso. Pero en este caso, lo único que le separaba al esclavo del amo era la muerte. Y Pablo quería estar en esa condición y él se presentaba de esa manera. Soy esclavo, vivo para él y hago lo que él quiere. Entonces él no podía hacer otra cosa, él hacía eso. Y si a nosotros nos sacó de la misma situación, éramos esclavos del pecado, ahora somos libres o esclavos de Cristo también. Bueno, hermano, con esto vamos terminando. Les dejo otros pasajes muy conocidos. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, ¿no? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es muy claro, ¿no? Es muy, muy, muy claro. Ya no vivamos para nosotros. Nos tiene que tocar, hermano. No podemos quedar de nuevo en esto. ¿Por qué? Porque vamos a ir empezando a resbalar y nos vamos hacia abajo. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Hablando del cuerpo, que ya no es nuestro, pero que es templo del Espíritu, que está en nosotros, ha sido dado por Dios por medio de la fe, para movernos a andar como corresponde. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Por Él vivo y para Él debo vivir. Así tiene que ser. ¿Sí? Dios nos está llamando a rendirnos y que vivamos conforme a su voluntad. Glorifiquemos a Dios en nuestra manera de vivir y vemos algo de teología que siempre miramos, el propósito de Dios para la iglesia, glorificar a Dios, la edificación de los santos que continuamente se van haciendo los miércoles, los grupos caseros, a través de la lectura diaria en la casa que debe hacerse. Yo supongo que todos tienen que hacer esto en su casa diariamente. El padre, cumpliendo la función de sacerdote, todos los días debe agarrar la escritura y tratar de suministrar a la familia, ¿sí? Eso debemos hacer y practicar, y el que no lo hace debe hacerlo. El padre se tiene que sentar todos los días un ratito a compartir algo, reflexionar y orar juntos en familia. Por último, predicar a los perdidos. Y era lo que Pablo hacía cuando iba a un lugar, y cuando nosotros vamos a alguien, tenemos que reflejar la imagen de Cristo. Inmediatamente predicar. ¿Sí? ¿Qué predicamos? A Cristo y a este crucificado. ¿Sí? Oramos.